Si eres de los que, como yo, a veces le toca trabajar con un ordenador portátil editando con Final Cut Pro fuera de casa o de algún lugar donde haya un enchufe, pues bueno, te voy a explicar cómo optimizar el máximo rato posible la batería de tu ordenador, concretamente de un Mac, para que puedas trabajar editando vídeo mucho más rato. Y dicho esto, vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos a Shaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo optimizar la batería, el tiempo de uso de estos ordenadores, de cualquier Mac, ¿vale? En concreto de MacBook, evidentemente, de ordenadores portátiles de Apple. Y nada, vas a ver que es algo relativamente sencillo. Va a estar enfocado en cómo ahorrar esa batería, cómo hacer que dure más cuando estás editando vídeo, concretamente, aunque estos consejos pueden servirte para que los apliques, sobre todo los consejos generales que vamos a ver, para cualquier otro tipo de tarea o para cualquier flujo de trabajo que utilices, aunque sea con otros programas, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero de todo vamos a hablar de esas recomendaciones generales para que ahorres la cantidad máxima de batería y puedas editar el máximo tiempo posible cuando no estés conectado pues, a la corriente. Vas a ver que son muy sencillas. Lo primero de todo es que bajes el brillo al máximo, pero que tengas un brillo mínimo para que te permita pues, editar, por ejemplo, bien colores, exposición, etcétera. Para poder hacer esto, te recomiendo además que te alejes de los rayos de luz, de sol directa o de cualquier fuente de iluminación que sea muy intensa. Ya sabemos que cuando estamos delante de una fuente muy intensa de luz, para poder ver la pantalla tenemos que subirle mucho el brillo, por lo tanto estamos gastando más batería de nuestro ordenador. Entonces este es uno de los consejitos que os recomiendo, que bajes el brillo al mínimo y que por lo tanto te pongas en un lugar relativamente oscuro. Ya sabemos que tampoco es bueno para la vista editar en un sitio 100% a oscuras, pero bueno, que no tengas una luz directa que le dé a la pantalla, ni una luz directa que te dé a ti de contra y que te cierre las pupilas, porque entonces vas a ver la pantalla más oscura de lo que realmente está. Bueno, básicamente es que te alejes del sol para editar, ¿vale? A ser posible, pues eso, que lo hagas en sombra, en un sitio, pues, entre comillas, lo más recogidito posible. Por otra parte, igual que esto, el volumen al mínimo, ¿vale? Si no estás editando con volumen en ese momento, si no quieres escuchar el audio en ese momento, porque me lo invento, justo te toca retocar color, pues bajas el volumen al mínimo, ¿vale? Para no gastar batería con esos altavoces. Otra opción es que utilices auriculares para no gastar tanta batería al utilizar esos altavoces. Además, si se te da el caso en tu lugar de que no puedes utilizar un enchufe de corriente, es porque probablemente estés en un sitio donde hayan más personas. Y para no molestar, unos auriculares te van a venir muy bien. Y no solo para no molestarles a ellos, sino para editar tú de forma mucho más precisa el audio. Es decir, para que no te molesten ellos a ti. Y además, pues tienes esa ventaja de que vas a gastar un pelín menos de batería. Por otra parte, creo que no hace falta decirlo, pero igualmente pues lo tengo que mencionar, y es que no tengas dispositivos electrónicos externos conectados al ordenador si no los estás utilizando. No tengas 3 discos duros conectados, excepto que en uno de ellos estén los brutos, ¿vale? O la biblioteca o los proxies, etcétera, del proyecto de Final Cut Pro que estés editando en ese momento. Es una absoluta estupidez, no sirve para nada que hagas eso. Lo único que vas a hacer entonces es gastar más batería. Por otra parte, lo ideal es que el ordenador esté utilizando el menor número de recursos posible. Por lo tanto, cuanto menos software tengas abierto, ¿vale? Mucho mejor. Es decir, si no estás utilizando Google Chrome, ¿para qué lo vas a tener abierto? Si no estás utilizando Spotify, ¿para qué lo vas a tener abierto? Etcétera, etcétera. De esta forma vas a gastar menos recursos y eso, vas a optimizar pues, el consumo de batería de tu MacBook. Ahora te voy a dar consejos en cuanto a configuración de Final Cut Pro y luego en cuanto a flujo de trabajo en Final Cut Pro para que edites lo más fluidamente posible consumiendo el menor porcentaje de batería en la misma edición. Lo primero de todo es que yo te voy a dar algunos consejos y tú, dependiendo el Mac que tengas y dependiendo el tipo de proyectos que hagas y dependiendo los archivos que compongan ese proyecto, vas a poder realizar algunas de estas opciones que te voy a decir o no. ¿Por qué? Porque pues evidentemente si tú editas con un ordenador poco potente pero editas un 4K 100 fotogramas por segundo, 422 10 bits de una Sony A7S III con el máximo bitrate, pues va a explotar tu ordenador, ¿vale? Si intentas hacer estas cosas que te voy a decir. Pero pues todo esto son truquitos que puedes probar y funcionar si te van bien o no en el tipo de proyectos que tú realices. Si te van bien los implementas en tu flujo de trabajo, y si no te van bien, no. Entonces, primero de todo, vamos a hablar de configuración de Final Cut Pro X. Bueno, lo primero de todo es, si tu ordenador es lo suficientemente potente con respecto al tipo de proyectos y los brutos que componen ese proyecto, lo que tienes que hacer es desactivar esa renderización en segundo plano. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú le pongas un efecto, un color, etcétera, etcétera,
que tu ordenador, si lo puedes reproducir con todos los fotogramas a tiempo real, no tiene sentido que tenga que renderizarlo, que tenga que generar un archivo, que tenga que gastar ese procesador y esa gráfica cuando no necesita generar ese archivo. Entonces, quita esa renderización en segundo plano. Además, no solo vas a ahorrar batería, sino que vas a ahorrar tiempo, porque cuando hagas cualquier cambio, si recortas un fotograma de un archivo al cual ya tenías hecho alguna modificación de cualquier cosa, desde escala hasta color, etcétera, el ordenador va a tener que renderizar y va a tener que crear un archivo optimizado de ello, ¿vale? Entonces te recomiendo que hagas esta acción para que tu ordenador no esté renderizando cada modificación que hagas en cualquier clip, o cada clip que añadas, o cada efecto que le añadas a un nuevo clip. En el caso de que sí que sea necesario que renderices una cantidad de clips para comprobar cómo queda X efecto, X color, etcétera, etcétera, lo que puedes hacer es: tienes desactivada la renderización en segundo plano, seleccionas todos esos clips y le das a control R, y entonces te los va a renderizar, pero no lo hagas cada 2x3. Espérate a tener ya un proyecto relativamente avanzado y entonces es cuando le tienes que dar. Otra cosa que también es importante y que consume recursos es que el ordenador Final Cut Pro esté creando miniaturas todo el rato, ¿vale? Entonces intenta evitar estar todo el rato haciendo comando mayúsculas, comando más, comando menos, bueno, los atajos de teclados, esto de hacer la línea de tiempo más menos pequeña, ir cambiando la visualización de clips más grande, más pequeñita, etcétera, etcétera, cada 2x3, ir cambiando una visualización de onda, luego una de solo clip, todo el rato, porque entonces vas a estar generando ondas cada 2x3 y va a ser un suicidio. Y si estás editando audio, editas el audio una vez, y cuando ya lo tengas listo, intenta ya no tocarlo, ¿vale? Porque así ya no va a estar generando esas ondas de audio todo el rato, ¿vale? Y no solamente las ondas de audio, sino que te vale lo mismo, pues eso, con las miniaturas de los clips. Luego, si no estás editando color o exposición, no tengas los videoscopios abiertos. Si tú tienes los videoscopios abiertos todo el rato, ¿vale? Pues bueno, pues vas a estar viendo que se están moviendo a tiempo real, entonces se está reproduciendo el clip y a la vez los videoscopios. Entonces pues vas a gastar más recursos todavía, ¿vale? Entonces pues evita tener esos videoscopios abiertos 24/7 cuando estés editando. Y luego lo más importante, ¿vale? Es que todos esos efectos que tengan un desenfoque de movimiento incluido, intenta no añadirlos hasta el final, y si los añades intenta desactivarlos. Ahora lo veremos más adelante, esto ya te he dado de hecho un truquito que va más adelante, pero bueno, básicamente intenta que no se estén renderizando cada 2x3 los desenfoques de movimiento o incluso las reducciones de ruido, porque al programa le cuesta mucho renderizar este tipo de efectos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, si para una corrección de color de 15 segundos o sí, más o menos, pues se tira eso, 15 segundos. Para 15 segundos de vídeo se dirá unos 15 segundos de renderización, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero si en vez de esa corrección de color fuera, por ejemplo, una reducción de ruido, igual se tiraría 3 minutos. Y si fuera un desenfoque de movimiento de 15 segundos, pues igual sería minuto y medio. Entonces, me estoy inventando las cifras obviamente, pero es muchísimo más para desenfoque de movimiento y muchísima más para reducción de ruido con Nit Video, ¿vale? Entonces, todas estas cositas intenta no ponerlas hasta el final, y si las pones, desactívalas. Más adelante te voy a dar un truquito para hacer esto. Por otra parte, también está muy bien que cojas el modo de visualización y en caso de que tengas proxies generados, que más adelante hablaremos sobre ellos, pues que utilices la visualización de proxies, ¿vale? Sobre todo para editar, no para exportar, obviamente. Y si no tienes proxies creados, en vez de mejor calidad, que le des a rendimiento óptimo, ¿vale? De esta forma, pues te va a rendir más el ordenador. No vas a ver con tanto detalle, con tanta nitidez, etcétera, etcétera, los vídeos que estés visualizando, pero sí que es cierto, pues que el ordenador le va a ir más fluido y por tanto va a gastar menos batería también. Y ahora ya llegamos a la parte de flujo de trabajo y todos esos truquitos que te doy, no solo de configuración, sino pues eso, para que tengas un flujo de trabajo óptimo, que tiene que ver con lo anterior que te he explicado, pero bueno, pues lo meto en una sección separada, ¿vale? Porque lo considero pues que está más organizadito de esta forma. Lo primero de todo es, si puedes prever para tomar medidas que vas a editar X día o en X momento fuera de casa, mejor. ¿Por qué? Porque te vas a ir con la batería cargada. Te vas a ir con el segundo consejo, que es: si quieres que tu ordenador, que no es muy potente, gaste menos batería, te puedes ir con proxies creados de todos los proyectos que tengas que editar. Por ejemplo, si editas vídeos de YouTube y te has grabado 8 vídeos de YouTube y los quieres editar al día siguiente los 8 y no vas a tener tiempo para estar en corriente todo el rato, lo que tienes que hacer es, cuando sí que tengas espacio corriente, creas esas bibliotecas en media horita y le das a crear proxies de todos esos proyectos. Proxies incluso de muy baja calidad. Por lo tanto, mientras estás conectado a la corriente, estás generando esos proxies, y luego, cuando ya te vayas con tu batería cargada al 100% a un lugar donde no tengas enchufe, ¿vale? Vas a poder
utilizar esos proxies que ya has generado previamente, ¿vale? De hecho, los proxies no te recomiendo que los crees nunca si no estás conectado a la corriente, porque el ordenador va a tener que generar esos proxies y se tarda bastante rato y se utiliza bastante batería, etcétera, etcétera. Lo bueno de los proxies es que una vez están creados, el ordenador va a utilizar menos recursos para leerlos, porque esos proxies, si das por defecto lo que viene en Final Cut Pro X, van a ser en ProRes. En Apple ProRes puedes darle a Proxy 422 LT, ¿vale? Que es el proxy, ¿vale? Es decir, un ProRes más pequeñito, ¿vale? Y que por lo tanto lo decodifica mejor, y además de decodificarlo mejor, que es nativo de Apple, además de eso, es un archivo pues también que va a ser más pequeñito, etcétera, etcétera, y vas a consumir menos batería y además el ordenador te va a ir más rápido, por supuestísimo. Entonces, por una parte, prevé que vas a grabar, por otra parte, los proxies no los hagas sin estar conectado, pues eso, a la corriente, y por otra parte, preveyendo que vas... ¿preveyendo? ¿Se dice así? Bueno, tienes que prever, en cualquier caso, que X día vas a grabar sin estar conectado a la corriente y por lo tanto llevarte ya los proxies preparaditos. Igual que te he dicho que si prevés que en algún momento sí que vas a tener acceso a corriente, no solo has de crear los proxies ahí, sino que ahí también es un buen momento para renderizar todos esos proyectos. En mi caso, yo muchas veces lo hago, que igual me voy a una cafetería porque estoy de viaje y edito, pues me lo invento 4 sesiones de stock. Yo no las exporto en la cafetería, me voy luego a la habitación de donde está alojado y lo conecto a la corriente y le doy exportar sesión 1, exportar sesión 2, exportar sesión 3. Además tengo unos presets de exportación creados que, dándole a un solo botón, ¿vale? Se me exporta tanto en ProRes como en H264 de cada una de las sesiones de forma individual. Por cierto, te hablo de esos presets de exportación en este vídeo por si te apetece echarle un vistazo. Otra opción que tienes mientras estás editando, ¿vale? Es que elimines las miniaturas, ¿vale? De los vídeos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo edito, esto no lo hago con todos los tipos de proyectos, cuando lo hago con proyectos para clientes necesito la miniatura porque cada clip es diferente y necesito saber lo que pasa en cada clip. Sin embargo, cuando estoy trabajando con vídeos míos para YouTube, como el vídeo de la línea de tiempo principal es un clip compuesto mío hablando todo el rato, la miniatura es la misma. Entonces yo no necesito verme. Entonces ahí lo que hago es elimino las miniaturas de lo que es el vídeo y me quedo solo con las ondas. Y además las ondas las hago más grande porque ahí lo importante es la edición del audio, ¿vale? Es más importante, ya que como yo trabajo con un clip multicámara, dentro de ese clip yo ya he editado el color, ¿vale? De mi clip. Entonces pues bueno, no necesito meterme dentro del clip multicámara para hacerle más cositas, y si lo quiero hacer no lo hago desde la parte de fuera, lo hago desde dentro del clip multicámara, ¿vale? Entonces eliminas la visualización de las miniaturas de vídeo y utilizas solo las de las ondas. En caso, como yo hago a veces al trabajar con portátil y no tener este monitor externo porque estoy en otro sitio, de querer editar un vídeo de stock, ¿vale? Sesiones de stock, pues incluso puedo directamente eliminar las miniaturas de todo y que solo se vean pues franjas azules en Final Cut Pro. Y ahí simplemente voy clicando el clip, voy reproduciendo, voy pasando el skimmer por encima, veo la previsualización de lo que es, edito, ahí sí que tengo las ondas abiertas y nada, y voy editando la sesión así y no se me tienen que crear miniaturas ni de vídeos ni de ondas de audio. Entonces es fenomenal esa configuración para editar ese tipo de vídeos. Importante, tienes que conocer bien Final Cut Pro X para saber en función de lo que tú vas a hacer y de lo que quieres conseguir cómo puedes configurar cualquier parte de la interfaz del programa, cualquier parte de la configuración del programa, qué técnicas tienes para hacerlo todo de forma más ágil, más rápida, etcétera, etcétera. Todas estas cositas, por cierto, las vemos más en profundidad bastante en el curso avanzado de Final Cut Pro X que te dejo en la descripción, obviamente. Vamos a proseguir con el tutorial. Luego una parte muy importante es que tengas un flujo de trabajo óptimo y lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te he explicado antes, tú no puedes coger y cada vez que pongas un efecto renderizar a ver cómo queda. A ver, si estás en tu casa y te apetece por una parte perder tiempo y por otra parte gastar más batería y etcétera, etcétera, pues lo puedes hacer si estás en la corriente, pero si quieres ahorrar batería no puedes hacer eso, y si quieres ahorrar tiempo tampoco. Además de que no tiene mucho sentido, por ejemplo en mi caso, yo muchas veces cuando trabajo con vídeos para clientes, muchas veces pues yo hago una edición relativamente completa, pero que aún le falta hacer el diseño de sonido y le falta retocar color de algunos clips, ¿vale? Lo dejo como bien, pero aceptable, no lo dejo perfecto y se la envía al cliente. ¿Por qué hago esto? Porque como el cliente me diga, no, la mitad de planos no nos sirven y yo haya tenido que hacer el diseño de sonido de ese clip, la mierda.
porque me toca todo ese rato que he estado haciendo el diseño de sonido. Como el diseño de sonido tampoco lo valoran tanto, pues me ahorro esa parte en mi flujo de trabajo. Generalmente primero eso, paso una primera versión, ¿vale? Para que lo vean, avisando de que falta diseño de sonido, en caso de que el vídeo en cuestión vaya a tener diseño de sonido, y avisando de que falta pues probablemente correcciones de color de algunos clips, incluso algún que otro efecto, ¿vale? Pero yo sé que es una versión inicial que al cliente sé que más o menos le va a encajar. Conforme me diga que sí, todo correcto. Conforme me diga que hay que cambiar la canción, que la mitad de clips se van fuera, etcétera, etcétera, pues me he ahorrado unas horitas, ¿vale? Y en tu caso, si estás haciendo ese tipo de cosas sin estar conectado a la corriente, además habrás ahorrado batería, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente te estoy hablando de ese flujo de trabajo lógico. En este vídeo de aquí te explico un flujo de trabajo, un buen flujo de trabajo, que es más o menos el que utilizo yo de media, dependiendo para el tipo de vídeo que voy a hacer. Modifico unas cosas u otras, pero te explico del flujo de trabajo que yo utilizo pues para, así en general, todos mis vídeos, ¿vale? O sea que échale un vistazo al vídeo. Y por otra parte, bueno, pues que sepas que el curso avanzado de Final Cut Pro hay un módulo que habla pues de flujo de trabajo y hablamos de este tipo de cositas un poquito más en profundidad para que entiendas un poco más cómo funciona el programa y para que sepas, pues eso, detallitos más concretos para saber cómo configurarlo y qué tipos de acciones hacer, etcétera, etcétera. Un módulo que por cierto va ligado mucho al de organización para que lo hagas todo pues a una velocidad pues mucho más rápida y pues ahorres ese valioso tiempo que es para nosotros los autónomos. Y ahora, una cosita clave, lo que te he dicho, si estás utilizando reducciones de ruido, desenfoques de movimiento, etcétera, lo que te recomiendo es que en vez de ponérselo al clip, ¿vale? Se lo pongas a una capa de ajuste que tengas encima. Y además, lo que tienes que hacer es esa capa de ajuste, todas las que sean desenfoque de movimiento, ¿vale? Creas una función personalizada de vídeo que se llame desenfoque de movimiento o como a ti te dé la gana, ¿vale? Y en caso de que tengas, pues imagínate en un vídeo donde hay 200 clips, si hay 15 clips que tienen reducción de ruido de NitVideo, ¿vale? Por cierto, si quieres saber cómo se utiliza el reductor de ruido de NitVideo, échale un vistazo a este vídeo también, ¿vale? En caso eso de que tengas un montón de clips con NitVideo, lo que vas a hacer es, tú les aplicas el efecto, lo ajustas, pero lo haces en la capa de ajuste que has puesto encima del clip, ¿vale? Y todos esos clips les atribuyes la función que tú has creado personalizadamente que se llame NitVideo reducción de ruido o como a ti te dé la gana, ¿vale? Yo a veces le pongo RR, reducción de ruido. Y entonces, cuando así ya tienes esa reducción de ruido ajustada, creada, que veas que queda bien, pero no vas a renderizarla, ¿vale? Lo que vas a hacer es, te vas a ir al índice en Final Cut Pro X y vas a desactivar la función de reducción de ruido y la de desenfoque de movimiento. Entonces, cuando estés trabajando con Final Cut Pro, el procesador, la gráfica van a ir mucho más fluidos y por lo tanto no vas a tener que estar pues usando más recursos de los que debería. Porque como le intentes reproducir a tiempo real un clip que tiene aplicada una reducción de ruido que no has renderizado, ¿vale? Vas a ver que va a trompicones, el programa incluso hasta se puede colapsar, etcétera, etcétera. Y si la tienes que renderizar, igual para 5 segundos te tarda 1 minuto o minuto y medio o 2 minutos. Una reducción de ruido, tardan una barbaridad. Entonces yo lo que te recomiendo es que no renderices y que cuando vayas a exportar el proyecto ya con la conexión de corriente, la toma de corriente, entonces ya actives esas funciones, tanto el desenfoque de movimiento y tal, incluso hagas una renderización previa para ver cómo queda, ¿vale? Quizás de la reducción de ruido no es tan relevante, pero para el desenfoque de movimiento, bajo mi punto de vista así, porque suele conllevar efectos de por medio. Entonces, por lo menos necesitas una pequeña visualización y ahí ya puedes exportar perfectamente. Este truquito es muy bueno, espero que te haya servido. Otra opción que tienes de ocultar elementos que consuman muchos recursos es, en vez de añadirles una función en concreto, pues simplemente o desactivas el efecto o desactivas directamente el clip. Imagínate que tienes una animación pues que consume bastante, pues lo seleccionas y le das a la V y luego cuando vayas a exportar pues le vuelves a dar a la V para que se vuelva a activar y lo puedes exportar tranquilamente. Hay que decir que esto es mejor sobre todo para, pues bueno, cuando tienes pocos clips que consumen muchísimos recursos. Cuando tienes ya muchos que por cualquier motivo están consumiendo muchos recursos, es mejor el consejito que te he dado previamente. Y bueno, pues dicho esto, espero que te haya resultado interesante el vídeo y también compártelo con otras personas, por supuestísimo, que piensas que les pueda interesar. Dale like, suscríbete al canal y como siempre te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí.